Hola, hola a todos, sean bienvenidos a nuestro Serverless Roadshow. Y durante esta sesión, que es la última de nuestro evento, vamos a estar hablando de algunos patrones de diseño para Amazon Event Bridge en escenarios multicuenta. Soy Javier Cristancho, soy arquitecto de soluciones para Amazon Web Services. Para nosotros es un honor que se encuentren conectados acá. Como lo saben, también vamos a tener algunos arquitectos conectados también en el chat para que puedan contestar todas las preguntas que ustedes tengan durante esta sesión. Durante los próximos minutos vamos a tocar diferentes temas. Vamos a hablar de un pequeño recap de qué es Amazon Event Bridge, por dónde empiezo cuando estamos haciendo una arquitectura de Event Bridge. Vamos a pasar por algunos patrones de bus de evento y consideraciones que debemos tener en los distintos escenarios y también algunas recomendaciones o mejores prácticas que hemos visto durante el diseño o la configuración de arquitecturas orientadas a eventos. Pues bien, ¿cómo es la arquitectura de Amazon Event Bridge? Solamente cuando ustedes han definido sus arquitecturas orientadas a eventos, saben que nos permite a nosotros desacoplar diferentes aplicaciones e incluso diferentes servicios para que podamos pensarlos de forma unificada o como elementos separados y a partir de allí empezar a desacoplar nuestra arquitectura. Sin embargo, los eventos pueden venir de diferentes fuentes. Pueden venir de servicios de AWS, pueden venir de eventos personalizados de mis aplicaciones o incluso pueden venir de aplicaciones de terceros como SaaS, Software as a Service. ¿Y cuál es el objetivo justamente del bus? Poder concentrar o centralizar todos esos eventos para poder empezar a ejecutar ciertas acciones sobre ellos. ¿Sí? Entonces, en estos eventos lo que nosotros definimos son diferentes reglas de acción, las cuales nos permiten a nosotros implementar expresiones o filtros para poder definir cuáles son esos eventos a los cuales vamos a tomar acción. Y a partir de allí, lo que nosotros hacemos es tomar esa información o ese mensaje de ese evento y enviarlo a un destino, un target de una aplicación, como lo puede ser crear un workflow de step functions, invocar una función de lambda, invocar una API de API Gateway, poner un mensaje en Event Bridge, poner un mensaje en una cola o en un stream de Kinesis o en una cola SQS. Para los que de pronto están familiarizados con CloudWatch Events, van a decir esto suena muy parecido. Sí, y en ese orden de ideas están en lo correcto, porque Event Bridge es una extensión de CloudWatch Events que permite justamente extender esas capacidades que tenía CloudWatch Events anteriormente para poder generar ciertas acciones adicionales sobre esos eventos, donde yo incluso puedo crear mis propios buses de eventos y puedo integrar soluciones de terceros. ¿Por dónde empiezo? Generalmente cuando los clientes entienden el concepto del bus, pues empiezan a preguntar cómo, por dónde empezamos. Pero esta pregunta tan simple puede conducir inevitablemente a diferentes preguntas más fundamentales sobre cómo deberían estar estructurados estos buses de eventos y cómo lidiar con escenarios de múltiples cuentas. Entonces, puedo empezar con un solo bus, debo empezar con múltiples buses, debo usar una única cuenta, debo usar múltiples cuentas y a partir de allí salen distintos escenarios. Nos vamos un solo bus con una sola cuenta, una sola cuenta con múltiples buses, un solo bus con múltiples cuentas con múltiples buses, y cada uno de ellos afectan la infraestructura, la organización y sobre todo los elementos de seguridad. Ahora, ¿cuáles deberían ser las mejores prácticas que yo debería adoptar para poder definir cuál es el mejor camino? Pues bien, echémosle un vistazo a algunas de esas opciones. Dentro de los patrones de buses de eventos, vamos a empezar a definir inicialmente cuál es la lógica, ¿no? Existen muchas técnicas que ayudan en este proceso de modelado de eventos y de cómo identificar esos eventos empresariales. Sobre todo lo importante acá y lo primordial es poder definir cuáles son esos límites, subdominios, alcances que tienen cada uno de estos elementos o grupos para definir esos contextos muy claros e identificar cómo va a ser el modelo de integración entre los diferentes eventos. Aquí como un elemento obviamente de infraestructura, ustedes van a encontrar que Event Bridge les va a apoyar a ustedes justamente en ese papel primordial de tener esa comunicación entre diferentes eventos.
Y en este ejemplo que vamos a utilizar durante toda la presentación, vamos a identificar una arquitectura lógica que mapea algunos eventos de diferentes contextos, ¿no? Y ahí es donde EventBridge incluso va a apoyar en ese proceso de envío de mensajes de eventos entre diferentes contextos. Entonces, en este ejemplo tenemos tres microservicios, llamémoslo así, o tres equipos, tu Pizza Team, cada uno independiente, con su proceso de desarrollo independiente. Y con cada uno de esos contextos lo importante es recordar que representa un límite de un servicio. Entonces, en este escenario, en este servicio, cada equipo es completamente autónomo. Tengo un equipo azul que está publicando un servicio y un equipo naranja que está publicando un servicio y es consumido por el equipo púrpura. Ahora bien, el equipo púrpura también publica un servicio o un evento, el cual es consumido, pues suscrito por el equipo azul y el equipo naranja. Entonces tenemos comunicación en doble vía y este es el ejemplo que nos va a ayudar a nosotros a tener un contexto más adelante, ¿no? Eso es de la arquitectura lógica. Bien, pues cuando nosotros ya estamos avanzando un poco en ese estándar de arquitectura que vamos a implementar para nuestras soluciones, pues debemos contrastar dos enfoques completamente diferentes, que son los que vamos a justamente tratar durante la presentación. Cuando tenemos un enfoque centralizado y cuando tenemos un enfoque descentralizado. Entonces, en el enfoque de arquitectura centralizado, efectivamente todo el enrutamiento de eventos está enfocado en un solo bus. Y esto tiene algunos beneficios obvios. Es precisamente que me permite administrar esos recursos de forma centralizada y a nivel de seguridad, pues yo puedo implementar todos esos controles en un único lugar. Un enrutamiento centralizado puede ser también una ventaja como una desventaja. Y ya en el momento en que nosotros hemos crecido demasiado, pues justamente todo ese enrutamiento está tan centralizado que podemos tener un único punto de falla. Si ese elemento que es el que enruta nuestro bus es el único por donde pueden comunicarse nuestros sistemas, pues evidentemente tenemos un cuello de botella. Y por el otro lado, el enfoque de arquitectura distribuido, pues se busca justamente tener un enrutamiento extendido a través de diferentes buses de eventos o a través de diferentes mecanismos de comunicación de estos eventos, donde yo permito que obviamente cada uno de los que origina y recibe los eventos sea completamente independiente y no hay una integración o un acoplamiento muy alto, no hay un único punto de falla y pues precisamente aumenta esa autonomía dentro de los servicios. Sin embargo, por el otro lado está el tema de cómo manejo yo esa configuración y hace que cada vez sea mucho más difícil el control de esos recursos, el centralizar la seguridad y pues si ya tenemos más buses, pues es más recursos por administrar. Pues bien, vamos revisando cada uno de estos patrones. Y independientemente del patrón que usemos, van a encontrar que a la parte derecha, y vamos a irlo mencionando, vamos a encontrar algunas consideraciones no solamente a nivel de arquitectura, sino también de parte del equipo, las características y consideraciones que deben tener ustedes a la hora de diseñar o a la hora de definir un patrón específico, ¿no? En las organizaciones es típico que exista una única cuenta, por lo menos, donde nosotros podemos tener una comunicación dentro de diferentes equipos. En este escenario o en este ejemplo, lo que tenemos es el patrón de un solo bus con una única cuenta, donde todos los equipos están desplegando sus servicios a través de esa misma cuenta. Digamos que ahí en este escenario es el escenario más simple de implementar porque pues todas las características de la solución están en la misma cuenta y eso hace que invocar los targets sea mucho más sencillo porque los roles y los recursos o políticas de seguridad son mucho más sencillos de administrar, están en un único punto. Lo otro es una recomendación que nosotros hacemos es que el bus generalmente en las empresas que existe un equipo de DevOps se ha encargado justamente este equipo de la administración de este recurso compartido, donde cada uno de los equipos de los diferentes servicios o de los diferentes contextos de negocio sean los que se suscriban o consuman a través de este equipo y sea el encargado, el equipo de DevOps, de administrar justamente esas reglas de seguridad, de integración. Y bueno, si no hay un equipo de DevOps, porque también está el escenario en donde no es requisito tener un equipo de DevOps, pues potencialmente se convierte en un recurso compartido donde ahí es importante que los equipos justamente
empiecen a comunicarse entre ellos para hacer un proceso de colaboración donde se cubren todas las necesidades que tendría este equipo justamente para definir las reglas, los filtros, las configuraciones y pues básicamente el impacto puede ser mitigado básicamente a través de estos equipos, pensémoslo, multifuncionales, o donde un representante de cada uno de estos equipos podría ser parte de este valor extendido o este equipo extendido que tendría la responsabilidad de gestionar estas reglas. Bueno, entonces tenemos otro escenario. ¿Qué pasa si nosotros queremos tener un único bus y tenemos múltiples cuentas? Este es un escenario, una estrategia de tener un contexto, una cuenta por servicio del cliente, y esto es muy común, y pues digamos que eso proporciona justamente una independencia incluso en temas de impacto. Si yo tengo, si es vulnerada una de mis cuentas, pues tengo el control de esa cuenta y no está afectando a las demás. Tengo la forma de limitar, por así decirlo, los elementos de seguridad adicionales, e incluso puedo tener un mejor control de costos donde yo puedo saber exactamente esta línea de negocio o este equipo cuánto está gastando en nivel de recursos. Es mucho más sencillo hacer ese shareback por la facturación, ¿no? Y digamos que acá hay un tema de separación de responsabilidades, ¿no? Cada uno está dentro de sus cuentas, cada uno gestiona la seguridad, las políticas de AM, o puedo tener un equipo obviamente cross que esté haciendo las veces de gestión de seguridad, pero típicamente es cada uno, es como un two pizza team que tiene esa independencia y esa definición. Sin embargo, si nosotros ponemos un bus en la mitad, un bus en una cuenta específica, pues seguimos dependiendo justamente de un equipo de DevOps o un equipo multidisciplinario que me permita a mí tener esa gestión de las reglas y los targets que yo voy a definir en este bus. Entonces es súper clave tener eso en cuenta. Otro tema adicional que no es evidente cuando uno hace este diseño de esta arquitectura es el tema de transitividad. Algo que no es evidente desde el principio o no es inmediato cuando estamos haciendo este diseño es que en esta topología de Single Bus Multiple Account, el Event Bridge justamente por ahora no soporta la invocación de objetivos que estén en otra cuenta. Es decir, el bus puede llamar a todo lo que esté dentro de su propia cuenta directamente, pero para poder hacer ese llamado tengo o requiero de otro bus de eventos para poder hacer ese llamado. Esto sí se puede hacer, es decir, un cross account bus a bus se puede llamar, y ese bus sería el que se encarga de justamente invocar o enviar ese mensaje a diferentes targets que estén definidos justamente en este bus. Entonces eso igual implica obviamente una carga adicional de definición o de responsabilidad de las cuentas que están recibiendo ciertos mensajes y que están obviamente haciendo alguna acción basada en ese evento. Y por el otro lado, que desde la definición del bus de eventos, que yo tengo un equipo de DevOps, pues pueda definir justamente cuáles son esos alcances y límites que tengo a nivel de seguridad, porque justamente en el momento de tener una definición cross account, existe una responsabilidad también de seguridad para poder definir quién puede llamar desde qué cuenta a una regla específica. Y todas esas configuraciones tan detalladas obviamente van a tener una responsabilidad o van a recaer en un equipo específico. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucedía anteriormente con las políticas de recursos? De esos resource policies, o eso justamente que les comentaba a la hora de invocar un bus desde otra cuenta. Entonces, todas las llamadas de Event Bridge solamente tenían un alcance de una cuenta, es decir, yo no podía llamarlo directamente desde otra cuenta, tenía que asumir un rol de la cuenta para poder interactuar directamente con el bus, y ese rol debía soportar obviamente la acción de put events. Ahora, con las actualizaciones que tenemos desde el reinvent, las llamadas directamente al API se pueden hacer put events, put rule, put target directamente desde otro bus de otra cuenta, que es justamente la arquitectura que recién les estaba mostrando. Y esas políticas de recurso admiten todas las acciones de API excepto el put permission, es decir, qué se puede hacer sobre el bus desde otra cuenta tiene que ser definición del equipo que hace responsable del bus de eventos. Lo otro también que me permite a mí es configurar qué organizaciones y qué tags pueden invocar directamente ese bus, generando un nivel mucho más granular de control sobre las políticas de recursos.
Este es un detalle de las condiciones que se admiten directamente dentro de esos resource policies. Esas conditions key ahora pueden tener un nivel mucho más detallado, donde yo puedo definir cuál es incluso el tipo de evento que va a llegar, la fuente, de dónde proviene ese evento. Yo puedo definir incluso desde qué cuenta proviene el evento y qué regla es la que puede utilizar o que puede modificar, e incluso cuál es el bus específicamente que puede invocar, ¿sí? Entonces ahí de alguna forma ya puedo tener unos controles más granulares, sobre todo cuando estamos hablando de cross account, y ya no tengo que hacer todo el proceso de hacer un rol que era bastante engorroso en el pasado. Volviendo nuevamente en este escenario que es del single bus multiple account, recordemos que estas políticas obviamente son las que definen quién puede llamar a qué. Y entonces a la hora de poderlo construir, voy a compartirles incluso un ejemplo de un código en SAM. Para los que no conocen, SAM es una extensión de CloudFormation justamente para poder describir como código, para construir como infraestructura como código, arquitectura serverless, ¿no? Y en este escenario, en este elemento que tenemos acá, el Event Bus Policy, tenemos una política de un recurso en donde nosotros definimos quién puede ser las cuentas que pueden llamar o invocar o crear eventos. En este escenario, lo que nosotros vamos a decir es que estas cuentas específicas pueden poner eventos, estas son las acciones que pueden poner un evento en este bus, y que el dominio específico donde proviene eso, es decir, la fuente, son únicamente de estos dominios. Si viene un evento de otro dominio, a pesar de que sea de la misma cuenta, lo va a rechazar, ¿sí? Entonces digamos que tenemos una forma mucho más granular de definirlo. Ahora, por otro lado, yo puedo permitir que, recuerden el gráfico anterior, que el servicio azul invoque a los servicios púrpura o a los servicios que están en la cuenta del elemento púrpura. Pues aquí justamente en esta definición yo estoy diciendo de ese statement o esa política que yo estoy definiendo, defino cuál es la cuenta, cuáles son las acciones específicas que pueden hacer justamente las personas de esta cuenta sobre el bus o la cuenta del bus, y específicamente sobre qué contexto. Es decir, en este caso la fuente es el equipo púrpura. Entonces, cuando el equipo púrpura ponga también un evento en la fuente, yo puedo decidir que el event bus puede definir ciertas reglas o definir cuál van a ser los behaviors o las acciones que se ejecutan únicamente desde esa fuente. Entonces ahí tenemos también otro control mucho más granular de ese componente. Ahora pensemos en las arquitecturas distribuidas. ¿Qué sucede en los escenarios distribuidos? Este es un escenario múltiple de bus en una única cuenta. Cada equipo de servicio posee un bus de eventos. Como podemos ver aquí, cada uno pues obviamente gestiona sus reglas, cada uno gestiona los eventos, y no existe una administración centralizada. Pues la lógica de enrutamiento, esa configuración es completamente propiedad del dueño del bus. Y en ese escenario pues digamos que es mucho más sencillo hacer la administración, porque cada uno de los equipos es dueño o tiene el control de cada una de estas políticas. Sin embargo, existe obviamente una consideración, y es la dependencia que habría en el momento de hacer un cambio o una implementación dentro de las reglas de destino. Ahí nuevamente va a depender netamente de quién construye la regla y de cómo yo voy a consumir ese servicio. Entonces esto queda completamente definido acá en esta regla, y sin embargo, aunque parezca que hace parte del mismo contexto, existe ese challenge de dependencias entre equipos, ¿no? Y que la potestad completa de la configuración es dueña de este equipo completamente. Ahora, ¿qué pasaría en el escenario? Como decimos, las ventajas de tener una múltiple cuenta es nuevamente tener esa independencia, ese aislamiento en temas de seguridad, y que no se requieren en este escenario un bus único de control o punto único de falla. Digamos que ese escenario puede ser bastante positivo. No obstante, este patrón representa una necesidad de múltiples buses, como lo hemos dicho, en cada cuenta, y que las políticas de recurso obviamente son propiedad de cada uno de ellos, y aquí es donde empieza lo difícil, y es tener permisos cross account por cada integración que yo tenga. Es decir, yo voy a tener que definir unas políticas muy específicas para cada una de estas líneas, y en este escenario es algo muy sencillo, pero en el escenario en donde yo tenga que tener múltiples cuentas, pues evidentemente la complejidad de administración de estas reglas va a ser cada vez más complejo. Ya que voy a tener hasta, por ejemplo, imaginemos un escenario en donde una regla puede tener hasta 5 targets,
Y es en ese escenario o en esa definición lo que va a suceder es que la dependencia de configuración va a ser de cada uno de estos equipos. Entonces, en un escenario en donde esta línea azul se pueda dividir en 5, lo que suceda con esa regla va a ser netamente responsabilidad de este equipo. Y así por cada una de las reglas que nosotros definamos que van a ser cross account. ¿Sí? En este escenario incluso esta regla podría ser una única regla que va a 2 puntos, a 2 buses a la vez, pero por temas de independencia incluso, que eso es lo que vamos a ver un poco más adelante, se recomienda que sean separadas, porque son targets completamente diferentes e independientes. Por ejemplo, en el caso del servicio azul solicite algo diferente al púrpura, pues solamente modificar una dependencia y no todas las dependencias a la vez. Ahora, ¿cómo se definiría esto en código? Si yo quiero hacer esto por infraestructura como código con SAM, aquí nuevamente también tenemos unos ejemplos del bus de eventos del equipo azul con unas políticas de recursos para prohibir que otros servicios lo publiquen. Es decir, que solamente sea publicado por el dominio que él defina. Y por otro lado, aquí en este escenario nosotros también definimos quién puede modificar las reglas de ese evento. En este escenario solamente en el caso de la cuenta púrpura va a ser la única que va a poder modificar las reglas que hacen parte del dominio de la cuenta azul en el escenario, en el primer escenario, por ejemplo. ¿Cómo? Y ustedes me van a preguntar, bueno, esto está muy bueno este ejemplo, pero yo quiero tener más contenido, más carne, más ejemplos, algo que me muestre a mí un poquito más de hasta dónde yo puedo llegar. Yo recomiendo que entren a este link. Este link les va a dar a ustedes muchos más ejemplos de Event Bridge para Resource Policies justamente en estos escenarios de múltiple cuenta. Por lo que presentamos aquí, pues seguramente ustedes van a ver que hay diferentes enfoques, diferentes patrones. Entonces, nuevamente viene la pregunta, ¿cuál escojo? Y aquí voy a dibujar una sonrisa seguramente porque muchos en TI hemos contestado esta pregunta de la misma forma y es depende. Y depende de muchas cosas del contexto de su negocio. No es solamente en la forma, en la infraestructura en la que nosotros definamos un bus, por así decirlo, una topología, sino en el impacto que esto tiene para la organización. Nuevamente hablábamos de ciertas dependencias que en este caso se necesita un trabajo colaborativo cuando estamos hablando de un único bus, ya sea de una única cuenta, múltiples cuentas, o en el escenario en donde yo tenga también múltiples buses, que de alguna forma tengo ciertas ventajas, pero la otra desventaja es que yo tengo que tener una comunicación constante de actualización y reducir la mayor cantidad de dependencias que existan entre estas cuentas, porque finalmente esto se vuelve un espagueti entre diferentes buses y lo ideal es que se reduzca lo menor posible. Incluso no es necesario que todo sea una camisa de 12 varas y es que yo solamente me debo ir por un enfoque multicuenta o multi-account single bus. Puede ser una solución mixta dependiendo del escenario y el caso de uso. Hemos visto casos en donde en algunos escenarios esto es mucho más eficiente, pero aún así el mismo cliente ha definido que para unos contextos específicos de comunicación muy acoplada entre ciertos servicios, pues es evidente tener una comunicación de este tipo. Y básicamente lo que queríamos contar, obviamente, de todos estos patrones es que ustedes vean las diferencias, los escenarios y los trade-offs que se tienen que tener en cuenta en cada uno de ellos. Ahora, hay algo importante y es que Event Bridge no soporta un enrutamiento transitivo. Es decir, que si yo invoco un bus de una cuenta, este bus invoca otro bus de otra cuenta, este bus no va a utilizar este mismo evento para ponerlo en otra cuenta. En esos escenarios en donde yo necesito tener ese enrutamiento múltiple cuenta y múltiple bus, es importante tener una definición de un punto donde yo defino un proxy, por así decirlo, en este bus en la mitad, que republique ese mismo evento, que haga las funciones como de proxy para poder invocar ese evento nuevamente en otra cuenta. En este escenario, Lambda obviamente me permite a mí tener esas funcionalidades y soportaría básicamente todos los eventos que yo tendría, en donde yo puedo enviar el ID de la cuenta original, la fuente, el ID del evento, perdón, y que obviamente esto pueda ser republicado, ¿sí? Mi consejo o nuestro consejo es que se eviten estos escenarios en lo mayor posible, precisamente porque esto genera una dependencia administrativa muy alta. Entonces en este escenario lo más recomendado es que esta invocación se haga directo al bus y que el bus obviamente pueda hacer esa transitividad al destino o al target
que sabemos que obviamente el bus no va a hacer un llamado directo a un servicio de otra cuenta, pero sí puede llamarse entre buses, entre diferentes buses, ¿sí? Entonces, entre menos proxies que puedan generar un error en el futuro, pues lo mejor es evitarlo. Ahora, mejores prácticas, ¿no? Hablábamos de, ya cerrando un poco de todos los diferentes patrones y diseños que tenemos, hablemos de las prácticas recomendadas que tendríamos en Event Bridge. Lo primero, o el primer consejo que les podría dar, es usar un Dead Letter Queue. ¿Qué sucede con los eventos que no procesamos? Entonces, en ese escenario, pues la idea es que ustedes no pierdan esos eventos. Event Bridge desde el Reinvent ahora soporta el Dead Letter Queue con sus propias políticas de reintento personalizadas. Es decir, que yo puedo definir cuál es el número máximo de reintentos, por cuánto tiempo voy a guardar el evento, y a través de esta cola de Amazon SQS administrada por el cliente, posiblemente definir cuáles fueron las causas raíces de los problemas o de esos eventos que no fueron enrutados. Yo puedo también definir cuál va a ser el mecanismo de lectura o de análisis de estas colas, intentando identificar cuáles fueron los posibles problemas, ya sea porque fue un problema de permisos, ya sea porque el servicio no estuvo disponible por un tiempo, ya sea porque el recurso fue eliminado o borrado, ya sea porque llegamos a un tope, a una cuota, a un throttling donde yo ya estoy invocando muchas veces por segundo o de manera concurrente un único punto, un endpoint, y ahí de alguna forma empiezo a obtener rechazos. Cuando empiezo a tener ese cross account loop, que es el bus hopping que hablábamos anteriormente, de esa transitividad entre diferentes buses, o porque estoy utilizando parámetros inválidos. Bueno, estas son posibles causas, pueden haber muchas más, pero por lo menos empezar a tener ese diagnóstico y tener un control de qué es lo que puede estar sucediendo. Los Dead Letter Queue se pueden configurar a través de la consola de AWS, pueden hacerlo a través de un CLI, incluso desde CloudFormation. Puede manejar, ustedes pueden establecer incluso por cuánto tiempo voy a almacenar estos eventos. Pueden ser en unas ventanas de 60 segundos o incluso 24 horas, que es el valor predeterminado. Incluso por cuántos reintentos yo puedo estar tratando de enviar este mensaje. Lo mismo, ahí hay también una ventana entre 0 y 185 reintentos, y el 185 es un valor predeterminado. Entonces, en ese caso yo incluso puedo configurar esos elementos adicionales. Aquí están los reintentos y aquí está por cuánto tiempo por segundos yo voy a almacenar ese evento. Entonces, en esta política queda definida esa regla dentro de la regla que yo defino del evento en el event bus. Yo puedo definir esas políticas de retry y en dónde va a quedar la cola, ¿no? Es una cola que yo configuro, que va a tener una ARN y que obviamente contiene la completa administración de ustedes. Una de las cosas interesantes que tiene Dead Letter Queue es cómo estos eventos que terminan en esta cola tienen ciertos atributos, ¿no? Entonces pueden proporcionar información del error con el objetivo de encontrar la causa raíz. Puedo identificar cuál es la regla, el ARN rule, incluso el target ARN, identificar cuál fue esa fuente de destino para poder entender con mayor claridad qué fue lo que sucedió y tener una lógica por lo menos de retrabajo y no simplemente tratar de reintentarlo, sino entender cuál fue el problema, cuál fue la causa raíz. Entonces ahí la otra pregunta es, bueno, ¿cuántas colas necesito yo entonces ahora por bus? ¿Sí? O por cada regla. Si yo tengo todas mis reglas, ahí dependiendo de la complejidad del entorno, se recomendaría que obviamente ciertas colas para ciertos eventos que son altamente concurrentes o que seguramente van a tener un flujo muy alto y en donde por la naturaleza de esa cantidad de eventos es posible que haya un momento en donde los errores se puedan aumentar, ahí recomendaríamos tener una cola. Si es un escenario en donde sabemos que una cola específica, no más para ese evento, ¿no? Y tener colas que agrupen, por así decirlo, los errores también es completamente manejable si sabemos que la cantidad de eventos no es tan alta, ¿no? Entonces ahí hay un tema de trade-off, porque pues tener muchas colas también requiere mucha administración, pero tener pocas colas significa que en el momento en que tengamos muchos errores, también hacer el troubleshooting va a ser muy complejo. Entonces es súper clave que se tenga eso en cuenta a la hora de definir. Ahora,
¿Qué otro tema es importante? Evitar el usar el bus por defecto para las aplicaciones personalizadas. El bus por defecto es el que se conocía anteriormente con CloudWatch Events, y ese se sigue manteniendo, se sigue utilizando. Todos los eventos que envían, por así decirlo, los servicios de AWS van directamente a ese default bus. Pero se recomienda que obviamente para temas de control, de contextos, de que ustedes puedan definir esas reglas con mayor detalle y que no dependan de un bus que está en default con otros servicios de AWS, puedan tener obviamente un contexto aparte. La recomendación es justamente tener un custom bus. Otra recomendación es crear una suscripción o un target por regla, ¿sí? Y en ese target por regla, que era lo que les comentaba anteriormente, es evitar esas dependencias con la regla. Bueno, si bien EventBridge le permite a ustedes configurar 5 objetivos por regla, si se está enviando eventos a diferentes servicios, como hemos estado describiendo durante nuestro ejemplo de hoy, es importante comprender que establecerlos como un objetivo en una sola regla puede llegar a tener un acoplamiento no intencional. Esto se debe a que ahora pues estos targets van a estar acoplados o apegados a un único filtro y no al evento per se. Si se actualiza la regla, lo hace para todos los targets y tal vez no sea esa la intención. Entonces, si es ese escenario, y obviamente esa es la excepción, si ese es el escenario en donde yo tengo que registrar el mismo evento tal cual para las 5 reglas, y si modifico el evento también aplica para las 5 por igual, se puede hacer. Ahora, si eso no es lo que yo quiero, no quiero tener ese acoplamiento entre el evento y el target, también se puede tener políticas de recursos, que eso permita obviamente obtener mucha más flexibilidad al tener reglas por objetivo. Lo que esto significa que en el evento en que yo necesite actualizar una regla, pues no estoy afectando diferentes targets a la vez. Como les decía anteriormente, la excepción aquí es quizá que múltiples objetivos obviamente tengan que ver con el mismo servicio y donde se tenga que manejar el evento de la misma forma. En vez de tener la regla directamente acá, pues yo la puedo ir manejando de manera independiente, ¿no? Entonces esa es también otra recomendación. Ahora, como resumen, recapitulando un poco lo que hemos hablado, la idea es enfocarse siempre primero en esa arquitectura lógica, ¿no? En que ustedes definan cuáles son esos contextos, esos alcances que tienen cada uno de los servicios de negocio para poder definir cuáles son los mensajes que se están invocando entre cada una de ellas, que ustedes puedan definir cuáles son los mejores patrones que aplican, ya sea que sea multicuenta multibus o multicuenta single bus, o bueno, el patrón que ustedes definan de acuerdo a la combinación que ustedes tengan, recordando que no hay un camino bien o un camino mal, que ustedes pueden obviamente definir caminos intermedios donde según el caso de uso pueda abarcar obviamente según las mejores prácticas lo que mejor les corresponda en el manejo de los eventos. Y a medida que ustedes empiecen a modelar sus aplicaciones que están orientadas a eventos, lo importante es que orientados en esa arquitectura lógica, ustedes puedan definir la infraestructura, cómo va a venir. Pero adicional a eso, entender bien cómo eso va a afectar o qué efecto va a tener en su estructura de equipos, entre quién va a tener la responsabilidad de los buses de eventos o el bus de eventos, cómo voy a hacer la actualización, cómo voy a manejar las políticas, cómo voy a hacer un mecanismo eficiente para que en el momento en que yo quiera hacer una comunicación entre dos cuentas, el proceso de permisos no sea tan engorroso y que obviamente haya una facilidad de comunicación entre esos sistemas y que no sea un cuello de botella el tema de poner una política de un recurso o la creación de diferentes elementos que me permitan a mí tener esa integración. Pues bien, esperamos que hayan sido de su agrado esta conversación que hemos tenido durante todo este día, durante todo este evento. Sabemos que esta es la última charla que se tiene en esta sesión, pero nos encantaría escuchar también su feedback. Vamos a darles unas encuestas y que se mantengan conectados con nosotros. Estaremos compartiendo también en nuestras redes sociales actualizaciones de los servicios de serverless justamente a AWS, nuevos eventos, y esperamos que haya sido de su completo agrado. Muchísimas gracias y espero volverlos a ver en una próxima ocasión.